Muy buenos días, economista. Mi nombre es Brian Alas, estudiante de la carrera de agronegocios, tercer ciclo. Voy a exponer ahora sobre la tarea práctico experimental de la materia de bioestadística. Para esto tenemos los siguientes ejercicios. Nos dice que dada la distribución de la frecuencia, hagamos lo siguiente: construya una nueva tabla con la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa. Bueno, estos datos ya tenemos. Eso no es más que la numeración y el orden que van los datos de la frecuencia absoluta. Para sacar el primer dato de la frecuencia absoluta acumulada, lo único que hay que hacer es poner igual y traspasar el dato. Para el siguiente hay que poner el primer dato de anterior con el segundo de la frecuencia absoluta. Eso es una suma de igual de los dos datos y nos da el valor de la frecuencia absoluta acumulada, y eso arrastramos, y para saber que está bien tendríamos que sumar, y esa suma tendría que dar la sumatoria de esta suma tendría que ser igual a esta. Luego sacamos la frecuencia relativa, la cual es el primer dato de la frecuencia absoluta dividida para el total de datos, y así sucesivamente hasta abajo. Y para saber que está bien tendríamos que sumar esto y nos tiene que dar un valor del 100%. Y luego tenemos aquí luego tenemos que representar los datos de la frecuencia relativa mediante un diagrama de barras. Eso no es nada más que seleccionar esta parte de aquí. Aquí, como podemos ver, le di dos clics al gráfico y me lleva a esto, me refleja esto. Como digo, no es más de coger y seleccionar esta parte, irnos a insertar gráfico recomendado. Una vez que abrimos gráfico recomendado, nos vamos al primer tipo de barras y le ponemos aceptar, y nos saldría esta figura. Bueno, para el siguiente nos dice: en el almacén agropecuario La Abejita Feliz está comercializando maíz, y el tiempo que se demora entre clientes se detalla en la siguiente tabla. Aquí tenemos todos los datos. Para esto nos pide realizar la tabla de frecuencia para el conjunto de datos. La tabla de frecuencia está compuesta por n, que es el número de datos. Nos da por el máximo, el mínimo, la amplitud, el número de intervalos, el ancho de intervalos. Bueno, para obtener este n no es más que poner igual, contar, y contamos todos los datos, y todos los datos contados dice que hay 140 datos. Para sacar el máximo se pone igual max, igual seleccionamos todos los datos y tenemos el máximo. Para el mínimo igual, solo que en la fórmula es igual min y seleccionamos todos los datos. Para la amplitud no es más que coger y restar el límite máximo menos el límite inferior, y nos da la amplitud. Para tener el número de intervalos no es más que aplicar la fórmula e igual, abre paréntesis, 1 más 3,33 por logaritmo del total de datos. El ancho del intervalo es la resta del límite máximo menos el límite mínimo dividido por el número de intervalos, y nos dice que es 1. Bueno, esa sería la primera parte para poder luego sacar la tabla de frecuencias. Para la tabla de frecuencias, como decíamos, tenemos intervalos, tenemos límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa. Para esto tenemos aquí que el límite inferior no es más que el mínimo. Esta parte pasa toda igual. Y para el límite superior no es más que coger y sumar el ancho del intervalo más el límite inferior, y luego así sucesivamente hacia abajo. La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior dividida para 2, y así sucesivamente para abajo. La frecuencia absoluta no es más de que poner igual frecuencia, arrastramos toda la fila seleccionamos todos los datos, punto y coma, todos los datos del límite superior, y esto, o sea, para hacer eso primero seleccionamos aquí esta parte, aplicamos la fórmula, luego ya nos sale. Para saber que está bien debemos de sumar y tener 140, que es el número total de datos. Para la frecuencia absoluta acumulada no es más que pasar el primer dato,
y luego el resto de datos los vamos sumando relativamente como está el orden, y así arrastramos hacia abajo para saber que está bien, sumamos esto y tiene que dar 140 igual que los 140 de acá. Para la frecuencia absoluta relativa no es más que coger la frecuencia absoluta acumulada, dividirla para el total de datos y así arrastramos y hasta obtener el 100%. Aquí también tenemos otra tabla en la segunda pregunta. Aquí en la tercera pregunta nos dice que debemos calcular el tiempo medio que se demora un cliente en el almacén. Esto no es más que de sumar todos los datos, igual suma para sumar todos los datos. Esto es n, que es el número de datos, y para sacar esto debemos dividir los dos y nos sale la media. Bueno, y el tercer ejercicio es este, que también nos tenemos que hacer una tabla de frecuencias, la cual también está realizada. La segunda pregunta no es más que sumar, dice que proporciona los sucursales que tienen más de 15 empleados. No es más de sumar, como podemos apreciar aquí, los datos que son mayores a 15. Tendríamos el 24, tendríamos el 17, tendríamos el 19, tendríamos el 18. Entonces, lo único que hay que hacer es sumar estos datos que nos van a dar 78. Y también tendríamos los datos, el número total de datos. Estos dos los dividimos y los multiplicamos para 100 porque queremos saber el porcentaje. Luego, como aquí hay una fórmula, no se puede aplicar el porcentaje, lo traspasé acá y ya se le aplica el porcentaje, que es el 53%. Ahora bien, dice dibuja el diagrama de barras de la frecuencia absoluta. Eso no es más, como le dije anteriormente en el ejercicio anterior, solamente la frecuencia absoluta se refleja en esta tabla, como hace rato lo explicamos en el primer ejercicio. La frecuencia relativa y la frecuencia absoluta igual de la misma forma. Solo seleccionamos y ahí vamos a insertar gráficos recomendados, y eso es todo, y obtenemos la tablita, obtenemos la barra. Y el 4 dice agrupa en el intervalo de amplitud 3 los valores de la variable calculando la distribución frecuencia y relativa a su histograma. Eso no es más que coger y cambiar el ancho de intervalo a 3, y luego todos los datos ya se cambian automáticamente. Eso sería todo. Muchas gracias, economista.